Quiero que me acompañen en sus Biblias, por favor, allí en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, por favor. Bueno, Primera de Pedro, allí en Primera de Pedro vamos a estar en el capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer ahí en 1 de Pedro capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 13. Acompáñenme por favor a leer desde el versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Vamos a orar, por favor. Oremos. Bendito Señor, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este pasaje tuyo, este pasaje de la Biblia que nos va a enseñar directamente la gran responsabilidad que nosotros tenemos como hijos tuyos, como testigos en esta tierra. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo, que sabemos que en esta noche está ministrando tu palabra y está ministrando nuestros corazones. Te rogamos que obres en nuestra mente y en nuestro corazón y que puedas mover nuestra voluntad para tomar decisiones importantes. Te lo rogamos así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En esta noche me ha tocado hablar acerca de la santidad de la iglesia, la santidad de la iglesia. Y cuando hablamos de la santidad de la iglesia, estamos hablando de una gran responsabilidad que tenemos. De hecho, anhelamos, todos nosotros anhelamos que nuestra iglesia sea una iglesia santa, ¿verdad? Ese es el deseo de todos nosotros, ¿amén? Y lo curioso, lo interesante es que la iglesia no es este edificio. La iglesia somos cada uno de nosotros. La palabra santo significa apartado, separado. Está muy relacionado a la palabra consagrado, pero en el sentido que sacamos algo de alguien, entre alguien, en una situación, condición y compañía, y lo separamos, lo separamos. En hebreo la palabra es la palabra kadosh, que significa cortar, dando la idea de alguien que ya no pertenece a ese vínculo, sino ha sido separado. Y en el griego la palabra es agio, y esta palabra agio o agios significa algo designado para el servicio a Dios. Entonces la palabra
la palabra santificarse o la palabra santo da la idea de estar separado. Y de eso se trata. Cuando hablamos de la santificación, ya hablamos de un proceso de estar cada vez separándonos más hasta llegar a una condición de ser santos. Hoy vamos a ver eso. En primer lugar, un poquito como introducción y para que todos nosotros podamos estar pendientes de cómo entendemos en la Biblia la palabra santificación, quiero decirles que existen 3 tipos de santidad o 3 tipos de ser santos. La primera tiene que ver con algo que ha sucedido en el pasado. Se le llama la santidad legal o la santidad posicional, hablando de la posición que nosotros tenemos. Pero también la Biblia nos enseña de algo que va a suceder en el futuro. Esa es la santidad futura o la glorificación. Y también la Biblia nos va a enseñar acerca de la santificación que tiene que ver con el presente, que es la santificación del carácter o la santidad diaria. Entonces estamos viendo, la Biblia nos va a enseñar 3 tipos de santidad o santificación. Una que tiene que ver con el pasado, una con el presente y otra con el futuro. Y vamos a detenernos un poco más estudiando lo que tiene que ver con el presente. Pero vamos a entender un poquito más cómo es la santidad de parte de Dios. ¿Qué nos enseña? Cuando hablamos ahí la santidad legal o la santidad posicional, vamos a hablar de lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 10. Lean conmigo, por favor. Allí en Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice, en esa voluntad somos santificados. En esa voluntad somos santificados, ¿qué dice ahí? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre, pagando su sangre. Jesucristo dio su vida por nosotros para lograr nuestra santificación. Entonces nosotros somos declarados santos, es decir, legalmente somos santos. Por eso cuando en la Biblia nosotros encontramos ahí, por ejemplo, en el libro de Efesios, en el libro de Gálatas, en el libro de 1 Corintios, los primeros versículos de cada uno de estos libros empieza Pablo dirigiéndose a los santos y fieles en Cristo Jesús, ¿se acuerdan? Muchas veces estos libros empiezan mencionando esa santidad posicional del creyente. Tú y yo somos santos porque estamos en Cristo. No porque hemos hecho algo, sino que Cristo lo ha hecho todo. Y por lo tanto descansamos por fe, descansamos en la salvación de Cristo, en la obra expiatoria de Cristo, descansamos en el precio que Él ha pagado, que es su sangre, y por lo tanto tú y yo somos santos, somos santos. Dile al que está a tu costado, en Cristo Jesús eres santo. En Cristo Jesús somos santos. ¿Por qué somos santos? Porque somos separados para Dios. Somos miembros ahora de la familia de Dios. Ahora podemos decirle a Jesucristo que Él es nuestro hermano mayor, a Dios que es nuestro Padre y que entre nosotros somos hermanos. Ahora, los santos no son los que están ahí en una capilla o lo han venerado, o lo que los veneran, o le han hecho una canonización, una cosa así. No, los santos son todos aquellos cristianos que han sido regenerados, que han sido salvados, que han sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que cada uno de nosotros necesitamos reconocer en nuestra vida al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, para que el Señor nos separe como parte de su familia, nos separe en su pueblo que le adora, en ese pueblo que tiene la esperanza de la vida eterna ya en la gloria.
Necesitamos nosotros poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Necesitamos reconocer nuestros pecados y decirle a Jesús: yo creo en el sacrificio que tú lograste, que tú hiciste en la cruz del Calvario. Creo en tu sangre preciosa derramada para el perdón de mis pecados, para expiar todos esos pecados y darme la salvación y la vida eterna. Creo en Jesús como mi Salvador personal. Si tú crees en esta noche, puedes recibir la salvación y la vida eterna. ¿Quieres en esta noche reconocer a Jesús como tu Salvador personal? Pues es el único que va a separar tu vida para que algún día pueda estar para siempre con el Señor. Esa es la santidad legal, que tú seas separado por Dios, que seamos nosotros declarados santos. Ahora, no estamos hablando del carácter, estamos hablando de nuestra posición, estamos hablando de algo legal espiritualmente hablando. ¿Cuál es la santidad futura o la glorificación? Miren lo que dice en Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Busquen por favor en el libro de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Ahí en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4, nos va a enseñar acerca de la segunda venida de Cristo. Y ahí justamente en la segunda venida de Cristo es donde nosotros entendemos qué es lo que va a suceder. Ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice así: pues por la voluntad de vuestra santificación, perdón, acá me equivoqué de un pasaje, les voy a cambiar de pasaje. En Primera de Corintios, yo me fui a otro pasaje, ya me estoy adelantando. Primero, lo vamos a leer dentro de un momentito, ¿ya? Pero vamos en Primera de Corintios. En el capítulo 15, el versículo 52 y 53. Ahora sí, vamos entonces a ver esto, ¿ya? ¿Cuál es esa santidad futura, la glorificación? Dice ahí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo, sería interesante leer todo el capítulo, pero si leemos el versículo 52 y 53, ya vamos a entender cómo se da esta santificación. Dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta cuando Cristo venga, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, Ahí es justamente, dentro de un momentito vamos a leer esto. Bueno, yo les puedo ir leyendo ya, ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, ahí dice, ¿no? Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice, porque el Señor mismo, versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, los que vivimos, creyentes, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. En ese momento, en ese arrebatamiento que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, ahí es donde en 1 Corintios capítulo 15 dice el versículo 52, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, ellos primero, ¿cierto? Luego nosotros, los que estamos quedados vivos, los creyentes vivos, dice, nosotros seremos transformados. Esa transformación o la glorificación es la santificación futura. Ya no va a haber nada de pecado en nosotros. Miren el versículo 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo pecaminoso, la concupiscencia, la tendencia al mal, ese cuerpo que a veces cede a las tentaciones, esa mente y ese corazón que a veces nos dejamos engañar, seducir por las tentaciones y pecamos, dice ahí, esto corruptible será vestido de incorrupción
y esto mortal será vestido de inmortalidad. Entonces, con estos pasajes nosotros entendemos que algún día vamos a ser glorificados, vamos a ser transformados desde la cabeza hasta los pies. No necesariamente en nuestro cuerpo físico, aunque va a haber un cambio, una transformación completa, pero sobre todo el cambio va a ser en nuestro interior. Ya no vamos a tener nosotros la tendencia al pecado, ya no vamos a ceder a las tentaciones, vamos a ser como los ángeles, de tal manera que vamos a ser completamente preparados para entrar para siempre, para entrar al cielo y estar para siempre con el Señor. Entonces, esta santidad de todas maneras va a suceder. La santidad pasada, la santidad legal, la santidad posicional, no has hecho tú nada, solamente has entregado tu vida a Cristo para poder lograr. Cristo lo hizo todo. La santidad futura, la glorificación, también no vas a hacer nada. Dios lo va a hacer porque así lo ha establecido para todos nosotros, para toda la iglesia. Entonces, ¿cuál es aquella santidad en la que sí tenemos que trabajar? En la santidad de nuestro carácter. Y eso es lo que ahora nos vamos a detener para estudiar un poquito más. Pero antes, dile al que está a tu costado, la primera cosa que le dijiste, repítele, dile, eres santo en Cristo Jesús. Y ahora dile, en el futuro, cuando Cristo venga, serás completamente santo. Serás completamente santo. Esas son las dos santidades. Pero lo que ahora tenemos que trabajar, y cada día tenemos que esforzarnos y luchar como un varón valiente, como una mujer así decidida a obedecer al Señor. Tenemos que trabajar la santidad diaria, la santidad de nuestro carácter. Y ahí vamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Y acá el ejemplo que nos da es un ejemplo directo. Miren lo que dice el versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice así. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Ok? Ok, listo. Y recuerda esa frase porque la vamos a repetir. Pero como un ejemplo de que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hay muchas formas de limpiarnos y apartarnos, mantenernos puros. Una de ellas está acá. Que os apartéis de fornicación. Que os apartéis de fornicación. Entonces, aquí hay un ejemplo en uno de los pecados sexuales más comunes aquí en la tierra, la fornicación, que lo cometen aún los adolescentes, los jóvenes, lo cometen los casados y también los solteros. La fornicación significa un mal uso del sexo, no dentro del matrimonio y en la forma correcta del matrimonio, que glorifica a Dios y que lo estuvimos viendo la última vez que le visité, de la que tú puedes decir gloria a Dios y que puedes honrar el nombre de Dios porque estás ilustrando la unión entre Cristo y su iglesia, esa unión íntima, perfecta, placentera, llena de emoción y llena de bendición. Cualquier acto que sea en un esfuerzo egoísta de poder satisfacernos sexualmente es fornicación. Cualquier acto fuera
de lo que Dios ha establecido de la pareja casada es fornicación. Y cuando esto se manifiesta a través de un acto con otra persona, la Biblia también lo señala como adulterio. Pero todo mal uso del sexo es pecado. Y la Biblia nos enseña acá, y Dios está hablando a la iglesia, para que nos mantengamos puros, para que el adolescente haga un pacto de santidad hasta el día de su matrimonio. Amén. Amén. Qué lindo es algunos adolescentes. Yo recuerdo que cuando estaba en la iglesia ya en el Callao, ni bien había llegado, había pasado quizás un año o dos, y había dejado la iglesia de Chosica y la iglesia en Chaclacayo. Y algunos hermanos en la iglesia en Chosica, algunas hermanas se comunicaron conmigo que teníamos mucha amistad y nos dijeron ellas me pidieron si podía yo compartir la palabra de Dios en una cena con sus hijas que eran adolescentes, estaban por cumplir 15 años. Y yo le dije, con mucho gusto, ¿cuál es el motivo? Pensé que era su cumpleaños, ¿no? Me dijeron, no, yo le hemos estado enseñando a nuestras hijas que hagan un pacto de santidad. Yo le digo, wow, qué lindo, qué hermoso, qué bonito. En ese tiempo, ninguno de mis hijos todavía tenía 15 años, ¿no? Mi hija Laura sí tenía 15 años, pero los demás eran muy pequeños. Entonces, cuando ella me invita, entonces yo voy a esa cena a un restaurante muy bonito en Lima, y ellas, las mamás, una de ellas tenía una hija, y la otra mamá, que las dos eran hermanas, tenía dos hijas mujercitas. Una tenía algo así como 16, 17, y la otra tenía como 14, 15 años. Y entre las tres chicas les habían enseñado sus padres a guardarse puras sexualmente hasta el día del matrimonio. Y qué lindo el testimonio. Yo me gocé mucho porque yo vi a estas señoritas desde niñas, prácticamente desde recién nacidas allá en Chosica. Y yo vi cómo estaban creciendo. Y cuando nos encontramos en el restaurante después de varios años, me dio tanta alegría verlas, saludarlas, y después de comer cosas muy, muy ricas y todo ahí, llegó un momento donde hicimos un alto y yo compartí la palabra de Dios acerca de la santidad, y sus mamás habían preparado un anillo que tenía un corazón, y dentro del corazón había una cruz. Y era muy lindo, un anillo de oro que ellas, y ese momento, las mamás, le iban a entregar a sus hijas, y ellas hacían su voto de pureza esa noche. Y fue muy lindo, las mamás colocándole el anillo y yo orando, y cada una aceptando. Y ellas se comprometieron que mientras ellas llevaban ese anillo, significaba que estaban guardando su voto. Pero si algún día ellas fallaban y cometían fornicación, ellas tenían que sacar el anillo y devolverlo a la mamá. Así que ese era su compromiso. Y gracias a Dios, me parece que ninguna de ellas devolvió el anillo a sus mamás. Cumplieron su voto. 3 señoritas que habían aprendido a decir en su corazón, quiero darle mi cuerpo a Dios. Quiero esperar hasta el día del matrimonio. Hoy en día no se ve muy común eso. Los jóvenes hoy día tienen 13, 12, a veces 13, 14, 15 y ya tienen muchas experiencias, ni siquiera una. Pero el Señor nos dice acá, y esto es lo que nosotros tenemos que trabajar, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. No es la voluntad de la iglesia, no es la voluntad del pastor Rubén,
es la voluntad de Dios, por eso lo hacemos, que os apartéis de fornicación. Entonces dile al que está a tu costado, la voluntad de Dios es tu santificación. La voluntad de Dios es tu santificación. Dile así al que está a tu costado. La voluntad de Dios es nuestra santificación, hermanos. Amén. Bueno, ahora el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, nos habla del proceso de la santificación. Y eso es justamente lo que nosotros ahora tenemos que trabajar. Primeramente, del pasaje que hemos leído ahí en Tesalonicenses 4:3, hay una palabra que es muy importante que quisiera que ustedes lo separen. La palabra apartarse, apartéis. Esa palabra, aparta la palabra apartar, ¿ya? Eso, separa la palabra apartarse. ¿Qué significa apartarse? ¿Qué significa apartarse? Separarse, ¿ya? Primera cosa. Entonces tenemos que apartarnos, tenemos que separarnos. Primera cosa que tenemos que recordar para lograr nuestra santificación. Porque la santificación no se logra de la noche a la mañana, es un proceso. Primera cosa importante que tenemos que hacer para desarrollar la santificación en nuestra vida y ser considerados santos delante de Dios. Apartarse, apartarse. La pregunta es, ¿de qué nos tenemos que apartar? Específicamente acá dice de la fornicación. Pero cualquier cosa que contamine tu vida, cualquier cosa que te lleve al pecado, te induzca al pecado, te aleje de Dios, de la comunión de Dios, de la iglesia, de la lectura de la Biblia, de la oración, de todas las cosas que Dios ha establecido como herramientas y recursos espirituales. Si hay algo que te está apartando, sepárate de ahí. Apártate de eso que te aparta. Si hay un amigo que te dice ahí, ¿sabes por qué vas mucho a la iglesia? No vayas a la iglesia, ahí van personas que no saben nada, que no conocen de la Biblia, y pueden darte cualquier argumento. Si hay alguien que te está alejando de Dios, alejando de la iglesia, sepárate de esa persona, apártate, porque solamente así vas a tú ir avanzando en el proceso de la santificación. También tenemos que separarnos de aquellas cosas que empiezan a dañar nuestra mente. A veces nosotros muy sutilmente, no nos damos cuenta, pero muy sutilmente el pecado empieza a entrar en nuestra mente y nosotros vamos consintiendo. Entonces, ¿qué significa apartarse? Apartarse significa que no permitas que el pecado entre a tu mente a través de un engaño. A veces alguien nos dice, no, pero esto no es tan malo. Mire, todo lo hacen, no es tan malo. Y tú te dejas engañar en tu mente y de ahí 30 centímetros más abajo llega a tu corazón. Y en tu corazón también dices, no creo que sea tan malo. Voy a entrar a esa página de internet. O voy a responder a esta persona desconocida. O voy a ir a esa reunión con mis amigas o mis amigos. No es malo. Si yo pudiera tener un poco de tiempo y contarte las cosas que en consejería yo he escuchado, cómo los jóvenes sin pensar se han metido en problemas pecaminosos, sin desear, pero no por no apartarse. Por eso la Biblia dice, joven, huye de las pasiones juveniles. Por eso la Biblia dice, huye, no dice solamente sepárate poco a poco, lentamente. Dice, huye, y eso significa salir corriendo rápidamente. El mejor ejemplo es lo que hizo José. Cuando esta mujer de Potifar estaba tentándolo, lo estaba agarrando y tomando y le decía, acuéstate conmigo. ¿Qué hizo José? José se apartó violentamente y eso es lo que la Biblia dice en el libro de Timoteo. Huye
de las pasiones juveniles. Es la única manera como nosotros vamos a ir avanzando en el proceso de la santificación. La santificación no se logra porque tú solamente estudias la Biblia. La Biblia es fundamental para limpiar nuestra mente. La Biblia es como el agua, sí es muy importante, pero no es la única manera como vamos a alcanzar la santificación. Tenemos que apartarnos. Te cuento una ilustración para que entiendas la gran importancia de apartarse. Había un hombre árabe que estaba cruzando el desierto con su camello y él tenía que pasar varios días caminando por el desierto. Y en el desierto, así como en el día hace mucho calor, en la noche hace mucho frío. Él hizo su tienda y su carpa era muy pequeña solamente para él. Entonces él entró y dormía en la carpa y el camello estaba afuera, ¿verdad? En la arena ahí durmiendo, al costado de la carpita. Y de pronto, en la noche, más o menos a medianoche, el camello metió su hocico, así metió su trompita ahí, ¿no? Metió dentro de la carpa, ¡pum!, lo metió. Y el árabe se despierta por el movimiento ahí y ve que el camello está ahí, todo su hocico, su nariz ahí redondas y todo, ¿no? Y todos sus labios así anchos y buenos labios grandes. Y él lo mira y dice, ay, qué tierno mi camellito, ay, qué lindo, mira, tendrá frío su nariz, querrá abrigarlo. Y él abraza su nariz y se vuelve a dormir el árabe, ¿no? Y a la media hora se despierta bruscamente y el camello había metido otra pata, ¿no? Y el árabe dice, ay, es mi camello, mire cómo me quiere acompañar. Entonces agarra su pata, también lo acaricia y se vuelve a dormir. A la media hora nuevamente se despierta por el movimiento y el camello ya había metido la otra pata, las dos patas. Y el árabe dice, ah, seguro me quiere abrazar. Entonces le permite, le consiente. Y luego de ahí pasaron las horas y pasaron las horas y en la madrugada el árabe ya no despertó. Quedó asfixiado en la noche, ya no pudo sentir porque el camello en la noche cuando él estaba durmiendo y como ya le habían permitido meter su hocico, su cabeza, su pata y su otra pata, se había metido bruscamente todo y lo asfixió completamente a este hombre árabe. Lo mató, su propio animal. ¿Por qué lo mató? ¿Por árabe? No. ¿Por tonto? Tampoco. No era tan tonto. Quizá un poco, ¿no? Pero era porque consintió. Y a veces eso es lo que pasa con nosotros. Consentimos. El adulterio no viene de la noche a la mañana. Cuando tú te das libertades y consientes que alguien se acerque mucho a ti, cuando tú no le pones un freno y permites que se acerque y se acerque esa persona, tú eres responsable de lo que está pasando y de lo que va a pasar también. Nada sucede de la noche a la mañana. Dime si algo sucede de la noche a la mañana. Tú te levantas ahí, gracias Señor por este día, y adulteras. ¿Así es? No. Hay un proceso. La Biblia dice lo que le pasó al rey David. Hay un ciclo descendiente moralmente y espiritualmente. Y es porque uno está consintiendo y el pecado se va metiendo en tu mente, se mete en el corazón, baja al corazón y luego tú consientes y dices, no es malo, no es tan malo responder este mensaje. No es tan malo sonreírle a esta persona que no es mi pareja, no es mi esposo, no es mi esposa. No es tan malo. ¿Por qué va a ser malo? ¿Y qué es lo que pasa? Consientes. Y das un paso mal y luego eso te lleva a otro paso mal y así vas descendiendo hasta que tu vida no está dedicada a Dios, sino está dedicada al pecado. Entonces el proceso de santificación tiene que comenzar con Dios.
Cuando tú le dedicas tu vida a Dios y te apartas del pecado. Cuando nosotros nos apartamos del pecado y de toda persona, toda situación o todo lugar que me provoca el pecado, cuando yo me aparto, le estoy honrando a Dios. Y cuando yo cero la fornicación, la Biblia dice, eso es idolatría, enseña la palabra de Dios. ¿Saben por qué es idolatría? Porque a mí me interesa más un culto a mis deseos que a Dios mismo. Me interesa lo que yo siento, el placer que quiero sentir, y no me importa si eso está en contra de la santidad de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Cuando a ti te empieza a interesar y le das riendas sueltas a esos deseos que todavía tenemos como hombres y mujeres, entonces estás siendo la persona más egoísta y más idólatra, porque más te importan tus deseos que Dios mismo. Por eso tiene que llegar un momento en tu vida en que tú le digas al Señor, Señor, ya no yo, sino tú, Señor. Ya no voy a importar yo, ya no importa mis deseos, lo que importa eres tú, Señor. Ese día ya no va a haber fornicación, ese día ya no va a haber idolatría, porque ese día le vas a dar honor a Dios y le vas a dar culto a Dios, no culto a tus deseos, no culto a tus pasiones, no culto a esa concupiscencia que tenemos acá adentro. ¿Por qué el cristiano peca? ¿Por qué hay hombres que caen en pecado, en adulterio? Jóvenes que están cayendo en errores graves en su vida, que están siendo dependientes de muchos pecados. ¿Por qué? Porque no nos apartamos. Tenemos que separarnos, es la única manera. No te des libertades, no consientas que el pecado se acerque a tu vida, se meta engañosamente a tu mente y a tu corazón. Ahora, la segunda cosa que quiero que ustedes vean ahí. Mira lo que dice acá, en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, la promesa de Dios que Dios te va a glorificar, que Dios te va a dar allá en los cielos todo lo que tú necesitas y más todavía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros acá en la tierra? Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La Biblia nos enseña que si tú te juntas con una persona mala, esa persona te influencia negativamente. Ahora, ¿cuál es la influencia? ¿Cómo se da la influencia de una persona? ¿Cómo se da la influencia de una persona? ¿Cómo esa influencia negativa puede afectarte a ti directamente? Por su compañía, no solamente por la compañía. La compañía no es dañina. Por eso Jesús se acercó a hombres pecadores, a adúlteras, y hasta les tocó. No te va a dañar espiritualmente a ti, no te va a contaminar si tú tocas a un pecador, a un alcohólico, a un drogadicto o a alguna persona que está viviendo una vida desordenada. No, eso no, tú lo puedes abrazar, tú puedes orar por él, le puedes invitar a la iglesia. Bienvenido, acá no tienen que venir las personas sanas, tienen que venir a la iglesia las personas enfermas espiritualmente. No tengas miedo de acercarte a las personas de mal vivir, no tengas miedo. ¿Sabes lo que te va a contaminar a ti? No es acercarte a las personas malas. Lo que te va a contaminar es escuchar a las personas malas. Escucharles. Y por eso es que nosotros como creyentes tenemos que ser responsables de quiénes son nuestros amigos. Como padre, yo por ejemplo tengo 4 hijos. Como padre, yo tengo que estar preocupado con quiénes están conversando mis hijos, con quiénes conversan mis hijos. No solamente directamente, personalmente, pero también en el internet. Porque ahora ustedes escuchan, los jóvenes saben, ustedes saben qué es Discord, ¿verdad? Tú sabes, yo sé que tú sabes qué es Discord. Y no me digas que no. Y tú también, no digas que no, tú sabes qué es Discord. Di que no. ¿Ves? Sí sabes.
Y las mamás dicen, ay, ¿qué estará hablando el pastor? Está hablando en lenguas. No, es lo que hacen los adolescentes. Y en Discord, que es una plataforma interesante para compartir todos mensajes, música y todo, también se conversa con personas extrañas. Y la cosa es, ¿qué estás conversando con ellos? Es muy peligroso conversar con personas, porque ahí dice, me llamo Juanito y tengo 12 años, pero ¿tú cómo sabes que es Juanito? ¿Y cómo sabes que tiene 12 años? ¿Tú lo conoces a este Juanito? Ah, pero ha puesto ahí la foto de un anime. Pero puede poner cualquier foto ahí. Y puede pensar que sí, que es él. Yo también puedo poner una foto de una persona con cabello y simpático, y puedo decir, ese soy yo, y me van a creer, ¿verdad? Porque es engañoso las redes sociales. Entonces, no dejes que tu hijo se tome muchas libertades. Siempre estate supervisando. No somos policías, pero sí somos pastores de nuestros hijos. Sí somos pastores de su corazón. Yo hoy día conversé bien seriamente con la última de mis hijas por un desorden que ella había hecho. Y yo le dije, ¿tú lo habías prometido? Sí. ¿Y por qué no lo cumpliste? Y yo le dije, mira, yo no voy a ser policía de ti. Yo no soy policía tuyo, porque yo no soy policía, yo soy tu papá. Yo no voy a estar vigilándote, tú misma te tienes que vigilar a ti misma. Y esos son los principios que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Pero tú tienes que estar pastoreando su corazón. Y cuida con quién, cuida y averigua, investiga con quién está conversando tus hijos. Porque todo lo que conversa con esas personas está llenando su mente y llenando su corazón. Y lo contamina su mente y contamina su corazón. Después ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere orar, no quiere ir a la iglesia, no le importan las cosas espirituales. Estos chicos que están acá, espero que no hayan venido obligatorio, pero estos chicos se nota que Dios todavía está teniendo control de sus vidas y que sus padres también. Pero aquellos que no están en esta noche acá, ¿tú sabes lo que están haciendo allá en la casa? ¿Tú sabes con quién están conversando en este mismo momento? Entonces no te arriesgues como padre a decir, no, mi hijo nunca va a hacer eso, mi hijo es una mansa paloma. Pues estás bien equivocado. Si los hijos de un pastor también pecan y cometen errores, y hay que estar supervisándolos, y hay que estar orando por ellos, y hay que estar hablándole y hablándole y hablándole, y aún así se equivocan, ¿cuánto más aquellos hijos que nunca reciben palabra de Dios? Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado si tu hijo está haciendo cosas que tú no sabes. Si queremos que él logre la santificación en su vida y que se pueda casar honrando a Dios, tenga una familia que glorifique a Dios, entonces tú como padre eres responsable de guiar su vida, su corazón. Esa es la administración nuestra. Es nuestra primera iglesia. Ese es el ministerio más grande que tenemos. El éxito de nosotros como creyentes y como líderes espirituales no se mide por el tamaño de la iglesia o por la influencia que tengamos en hombres y mujeres que no son nuestra familia, sino en nuestra propia familia. Ahí empieza el éxito de un líder. Por eso tú tienes que tomar muy en serio, porque cada hijo que Dios te da, no solamente te da una bendición, te da una gran responsabilidad. Si queremos buscar la santificación de nuestros hijos, tenemos entonces que hacer esto, limpiarnos y enseñar a los hijos que se limpien. Para que su cuarto, su habitación esté separada y honrada, ¿no es cierto que tenemos que botar cosas que no valen? Tenemos que hacer una limpieza general. Pues cuando hacemos una limpieza, entonces la casa va a estar más ordenada, esa habitación va a estar más ordenada, va a ser más digna. Como decía mi mamá, vive como gente, duerme como gente, siempre me decía, ¿no? Y mi mamá ahí siempre dándome, mi mamá.
Me decía, ¿cuándo vas a vivir como gente? ¿Cuándo vas a dormir como gente? Porque a veces uno de adolescente era bien relajado. Pero ahí tenemos nosotros que ayudar a nuestros hijos para que nuestros hijos también se ordenen, se limpien. Y la limpieza no viene solamente de los hijos, viene de los mismos padres. Los hijos miran cual espejo en la vida de sus padres. La influencia, 80% de la influencia de todo hijo lo viene directamente de la vida que él ve en sus padres. No viene de la televisión directamente, no viene del cine, viene de sus padres. ¿Por qué se habla de los hogares que son dañados, afectados, hogares disfuncionales? ¿Saben por qué por qué estos niños sufren doblemente? Porque no tienen un papel de padre o alguien que cumpla el papel de madre. No tienen esa imagen, nadie está modelando sus vidas. Por lo tanto, ellos están ahí confundidos. Ahí sí, ellos están buscando quién puede influenciar su vida positivamente. Y a veces el mejor amigo es su mayor patrón, su mayor modelo. O ahí sí, las personas de la televisión o del cine o de las películas. Entonces, por eso es necesario que los hogares sean sólidos, para que haya un proceso mejor en la vida de los hijos de la santificación. Por eso, padres, cada uno de nosotros, el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos no es ropa de marca, ni juguetes, ni un celular en su mano. Es el ejemplo de nuestras vidas. Que tú le des el mejor ambiente. Es como una plantita. ¿Qué necesita una plantita? ¿Un buen macetero? Sí, no necesariamente. Aunque el macetero sea de plástico. Yo tengo en Chosica una colección de cactus en botellas de plástico. Y los cactus están ahí, hermosos los cactus, expuestos al sol, pero en todas las gaseosas que nos hemos tomado, le hemos cortado y ahí están. Entonces no necesita un buen macetero, necesita buena tierra, eso sí. Necesita abono, necesita humedad. Ok, eso sí. Y piensa qué es lo que más necesita tus hijos. ¿Qué es lo que más necesita ese esposo, esa esposa para que sea guiada a los pies de Cristo? Necesita el mejor ecosistema, el mejor ambiente para que pueda germinar y pueda crecer. Entonces, démosle un buen hogar antes de una buena casa. A veces algunos están preocupados de darle una casa grande, pero no nos preocupamos de darle un hogar que lo va a enriquecer, lo va a bendecir. Por eso es importante lo que dice acá en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando. Esa palabra perfeccionando significa que voy completando el proceso. La palabra perfeccionar acá no significa sin error, significa completando el proceso de la santificación. Por eso toda nuestra vida vamos avanzando en la santificación. Tenemos nosotros que apartarnos y acá tenemos nosotros que limpiarnos. De esa manera vamos perfeccionándonos. Y para terminar, yo quiero hacerte algunas preguntas importantes. ¿Por qué es importante la santidad de la iglesia? ¿Por qué es importante la santidad de la iglesia? Si miras en el texto que hemos leído en 1 Pedro capítulo 1, si puedes mirar ahí, por favor. Y ya con esto terminamos. Dice el versículo 14, 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Te das cuenta? ¿Por qué es importante la santidad de la iglesia? Porque Dios desea obediencia. Y la obediencia, la santificación es nuestra mínima obediencia a Dios. Por eso dice, como hijos obedientes, no te conformes a esos deseos que antes tenías cuando eras ignorante. Ya no sigas los deseos. El problema de fallar a Dios y empezar a pecar es que le hacemos caso a nuestros deseos. Por eso decimos que eso es
la idolatría más grande del creyente. Cuando tú le haces caso a tus deseos y no a Dios. La desobediencia entonces es la manifestación más directa de una vida de pecado. No hay un creyente que sea obediente y sea pecador, esté pecando. No hay eso. No hay eso. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Entender que es muy importante la santidad de la iglesia porque Dios quiere una iglesia obediente. Ahora, una segunda pregunta. ¿Cuál es mi participación en la santidad de la iglesia? ¿Cuál es mi participación? ¿Qué papel yo cumplo en la santidad de la iglesia? Mira lo que dice el versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es bonita esa parte donde dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, ¿cuál es nuestra participación? ¿Qué papel cumplo yo acá en la iglesia? Porque de repente algunos de ustedes han pensado y han dicho, bueno, si yo peco, yo nomás peco, pues yo nomás soy desordenado, desobediente, pero yo deseo lo mejor para los demás. Yo quiero que los demás sí sigan bien, ellos sigan adelante, y no creo que yo nomás voy a contaminar a toda la congregación, no creo. Yo soy como un arrocito nomás en un arroz con pollo. Un arroz, ¿qué es un arrocito en un arroz con pollo, en un arroz chaufa, no? A veces nosotros ven, no, ¿qué voy a...? Si se quema un arrocito en un arroz chaufa, ¿qué es? Pues no es nada, ¿no? Un concoloncito chiquitito, ¿no? Si se quema un arroz en un arroz de pollo, ¿qué? No es nada, un ahí arroz crocante nomás. Pero míralo de otra manera. Si tú tienes un vaso de agua y solo le echas una gota de veneno, ¿no es cierto que contamina todo el agua? Pero tú dices, no, pero ¿qué es una gotita de veneno? Y yo te pregunto, ¿qué es una gotita de veneno en un vaso de agua? ¿No es bastante? ¿No contamina? Pero en un vasito de agua hay muchas gotas. Sí, es verdad, es cierto, hay miles de gotas en un vaso de agua. ¿Qué le va a hacer una gotita de veneno? Le hace mucho. Por eso, nuestra participación es ser igual como el Padre. Ese principio, hermanos, tenemos que meternos en la cabeza. Tú cuando entras al templo y te unes con la iglesia, porque este es el templo y la iglesia somos nosotros, ¿no? ¿Dónde está el templo? Acá. La iglesia, el templo está acá abajo y acá. Y la iglesia, acá. ¿No es cierto? Por eso cuando alguien llega temprano a la iglesia, es el primero que llega, no llega a la iglesia, llega al templo. Y el tardón dirá, ay, qué bueno porque yo sí soy tardón, porque soy el último en que llego, yo sí llego a la iglesia. Sí, pues sí es cierto. Tú llegas a los dos, llegas al templo y también llegas a la iglesia. Pero no sigas siendo tardón, eso no es bueno. Pero cuando hablamos de la iglesia, ¿cuál es nuestra participación con la iglesia? ¿Cuál es nuestra participación? Cuando nosotros nos encontramos con la iglesia, con la congregación, una cosa que debe estar bien metida en tu cabeza es, yo tengo que ser una imagen del Padre. Tengo que ser una imagen de Dios, una imagen de Jesucristo. Esa es mi meta. Yo vengo acá siendo imagen del Padre, siendo imagen de Jesucristo, y de esa manera contribuyo con la iglesia. No solamente la única forma de contribuir con la iglesia no es a través de tus ofrendas, tus diezmos, promesas de fe, ofrendas misioneras. No, eso es una parte importante, ¿no? Es como llevar el regalo a un cumpleaños. Pero lo que esa persona que está cumpliendo años más necesita es tu presencia, tu abrazo, tu amistad, tu amor, tu ayuda, tu bendición, más que el regalo. El regalo es como una fresita nomás en la torta, ¿verdad?
Pero hay cosas más importantes que el regalo, ¿no es cierto? Nosotros apreciamos más el amor, la amistad, el tiempo, el cariño, el afecto, el respeto, más que cualquier regalo. Ese regalo nadie lo necesita, podemos comprarlo nosotros. Pero lo que sí necesitamos es el amor de los demás. Es igual, la iglesia lo que necesita de ti no es cosas materiales, necesita tu vida. ¿Sabes que el Señor lo había dicho eso en el libro de Samuel? ¿Qué dijo? Que sacrificios y holocaustos no quiero yo. ¿Qué es lo que yo quiero? Obediencia. Obediencia. Y la última pregunta. ¿Cómo puedo apoyar la santidad de mi iglesia? Si eres un padre de familia, como te dije, haz que la nueva generación de la iglesia crezca en santidad. Que nosotros, los que somos de otra generación, si hemos cometido errores, no permitas que la siguiente generación cometa errores. A mí me da mucho gusto, hermanos, de ver a mis hijos, a mis 4 hijos, que ellos no han cometido los mismos errores que yo he cometido. Y a mí me da vergüenza. Yo conocí al Señor Jesús a los 15 años. Sé que no estuve en pecados pecados diversos y pecados de repente diferentes, pero ya cuando tenía 15 años, mi vida estaba muy desordenada, muy vacía. Y aún con todas las cosas que yo había hecho hasta esa edad en mi corta adolescencia, ya me sentía muy avergonzado y hasta ahora me siento muy avergonzado de todas esas cosas malas que yo he hecho. Y gracias a Dios, cuando veo crecer a mis hijos ahora, gracias al Señor, ellos están viviendo una vida completamente diferente en el Señor. Y eso a mí me da alegría, me da satisfacción. Y eso es algo que nosotros como padres debemos contribuir. No le dejes la educación cristiana a la iglesia, a la escuela dominical, menos al colegio cristiano donde lo has matriculado. La educación cristiana empieza contigo, como papá, como mamá. Conversa con ellos, trabaja en sus corazones. Eso es una manera de contribuir con la santidad de la siguiente generación. Pero la santidad de esta generación, de los hermanos, también tú contribuyes. La Biblia dice en el libro de Mateo, en el capítulo 18, si tú ves que tu hermano está haciendo algo malo, no te ocultes, no te tapes los ojos. No te hagas de la vista gorda y decir, ay no, mejor que no se note, que no se dé cuenta que le he visto. Que no se dé cuenta que le he visto. Y a veces nosotros pensamos que eso es muy amable hacer eso. No. ¿Sabes cómo puedes tú contribuir con la santificación de la iglesia? Si tú ves que tu hermano está cometiendo un error, no vayas a otra persona y le chismosees, le digas, ay hermanita Juanita, te voy a contar lo que le está pasando a la fulanita tal. Para que ores tú. No uses esos argumentos ni esas excusas. Anda a la misma hermanita que le viste, que te enteraste que estás cometiendo un grave error. Anda a ese hermano que está alejándose de su familia y que está haciendo cosas incorrectas en la calle. Anda directamente a ese hermano, porque es tu hermano. No vayas tampoco delante del pastor y dile, pastor, se lo cuento porque usted es el pastor. A mí, ¿cuántas veces me han dicho eso? Pastor, yo no me atrevo a ir allá porque yo creo que usted va a tener mejor llegada, pastor. Le cuento a usted. Y no es correcto eso. Eso se puede dar cuando tú ya no tienes la manera de ayudar a ese hermano. Ahí sí busca un líder o un pastor para que te apoye. Pero si no has hecho ningún intento todavía, anda solo. Busca a ese hermano o a esa hermana a solas. No por teléfono, no por videollamada, no, búscale de manera presencial. Y dile, hermano, con mucha humildad, con mucho temor de Dios, quiero decirte algunas palabritas. Anda con humildad, no vayas como que tú eres el Natán, como que tú eres el que no ha cometido ningún error y como que él es el desventurado David, ¿no? Que hizo todas las tonteras. Anda tú como una persona humilde, pecadora también, y con humildad dile, quiero ayudarte. Me he enterado o he visto esto que tú estás haciendo y quiero ayudarte
a que puedas tú salir de eso. Quiero animarte, quiero ayudarte. Eso va a ser para bien tuyo, bien de tu familia y bien también de nuestra iglesia. Permíteme ayudarte. Dice la Biblia que tú vas a rescatar a una persona si haces eso. Haz eso. Y la persona cuando ve humildad en ti, te va a escuchar. Si no te escuchara, ahí sí llama al pastor, llama a los líderes. Y vayan 2. No vayan en mancha también, ¿no? Pero vayan 2 nomás. O 3, dice la Biblia. Y para que puedan tratar de ayudarle. Esa es tu contribución. Y debemos hacer eso. Y después, todo lo que el Señor pone en tu corazón para el bien de la iglesia, hazlo, si el Señor te está guiando con su Espíritu Santo. Entonces, Dios, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Yo quiero terminar con un versículo que me gustó mucho, ya me estaba olvidando de leerlo. Pero es en Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. Dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Amén. En todo tiempo que estén blancos tus vestidos, que no te manches, que mantengamos esa santidad que le glorifica a Dios, le honra a Dios, pero también bendice a la iglesia, contribuye con la iglesia y con tu familia y con la siguiente generación.